Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, para leer la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Los días martes estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Es un estudio que llevamos versículo a versículo y estamos comenzando porque todavía estamos en el capítulo 1 y vamos a leer los versículos que corresponden para esta ocasión. Dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 1, versículo número 29 en adelante. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar su asiento, por favor. Hermanos, estamos, como dije hace un momento, estudiando este Evangelio de Marcos. Y cuando tuvimos la introducción a este evangelio, mencioné algo que no sé si lo recordará, tal vez sí, y si no lo recuerda, lo va a recordar hoy que lo voy a mencionar. Y fue que yo dije que el evangelio de Marcos es el evangelio que más errores tiene. Errores geográficos, como lo vamos a ver más adelante, errores culturales, de costumbres que habían y que a veces Marcos las explica mal, pero también Marcos es un evangelio que tiene muchos, bueno, no muchos, pero algunos errores de redacción. Es decir, que quienes redactaron el Evangelio de Marcos eran personas que no tenían un conocimiento muy amplio de lo que era el griego, que es el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Y entonces el uso que ellos hacían del idioma era bastante deficiente. Quizás cuando digo bastante deficiente no es lo adecuado, no es que fuera muy malo la forma como utilizaban el idioma, pero sí había ciertos elementos, usos incorrectos de la forma de construir gramaticalmente en el griego. Usted sabe, cada idioma tiene una manera correcta de cómo gramaticalmente tiene que estar estructurada una oración. Lo mismo sucede con el griego, como con cualquier otro idioma. Entonces Marcos presenta problemas del uso correcto, la construcción gramatical correcta de frases y oraciones en este evangelio. Obviamente, hermanos, eso es pues ya un detalle que uno tendría que ir muy
despacio, ¿no? Explicando cada una de esas cosas, pero yo creo que es algo que, bueno, para alguien que quiera hacer un estudio exegético muy completo, muy detallado de el Evangelio de Marcos, pues probablemente le interese, ¿no? Ese tipo de elementos. Pero para nuestro propósito, que lo que andamos buscando en la Escritura, por supuesto, es conocerla, ¿no? Y eso implica un trabajo de exégesis, que es el que hacemos, pero que nuestra meta fundamental es que me dice el Evangelio de Marcos a mí hoy en día, ¿no? O sea, ¿qué enseñanzas podemos aplicar de la Escritura, en este caso el Evangelio de Marcos, a mi vida hoy en día, ¿no? Entonces, en esa búsqueda, esos elementos que son interesantes, son reales, son importantes, quizás no constituyen algo en lo cual deberíamos invertir mucho tiempo, pero lo estoy haciendo ahora porque, vea, apenas estamos, bueno, acabamos de leer hasta el versículo 34, es decir, hemos leído los primeros 34 versículos del Evangelio de Marcos y ya ahí hay varios errores. O sea, no ha terminado el capítulo. En lo que llevamos hasta ahora, han habido varios errores de construcción gramatical que yo no las he mencionado por las razones que le estoy explicando. Pero quería mencionarlo al menos esta vez, o cuando más adelante resulte que un error de ese tipo sea importante para poder comprender alguna verdad o extraer la verdad de la Escritura. Entonces, lo vamos a mencionar, pero si no es necesario, no lo voy a hacer más, no lo voy a cansar con este tipo de detalles. Y algunos dirán, bueno, si por eso yo estudié ingeniería, porque no me gusta nada de gramática, ¿no? Entonces tampoco lo quiero estar torturando acá, ¿no? Sin embargo, por aquellos pues que tienen interés en conocer la palabra, quería al menos hacer la mención de eso que yo dije, que es el evangelio que más errores tiene y estoy explicando. Ya vamos a encontrar más errores. Ya mencionamos el tema del mar, que no era mar, sino que era lago, ¿no? Y vamos a hallar otras cosas más adelante. Pero hablando de este tema gramatical, yo quería hacer un alto ahora para ponerle un ejemplo nada más. Un ejemplo que nosotros no lo vemos. No vemos que hay un error gramatical porque recuerde que nosotros lo que tenemos es una traducción. Y el error obviamente se notaría si uno tuviera acceso a los llamados originales, que sería el Evangelio de Marcos en griego. Pero no bastaría tenerlo en griego, sería necesario que usted conociera los usos gramaticales de cada una de las partes de una oración para que supiera dónde está el error. Pero quiero, como le digo, ponerle algún ejemplo. Marcos demuestra un error repetitivo. Repetitivo cuando utiliza expresiones que tienen que ver con el tiempo. Y hay una expresión en particular que le cuesta a Marcos utilizarla, y es la expresión inmediatamente. Solamente en este capítulo 1 la expresión inmediatamente aparece 2 veces. Hoy que la hemos leído aparece, y también la leímos en la última oportunidad, y las 2 veces la está empleando mal Marcos. Empleándola mal me estoy refiriendo a que en la construcción gramatical que debe llevar el griego, no coloca esa palabra que relaciona el tiempo en la posición correcta. Y se lo voy a demostrar. Si usted va al versículo 21, que es lo que vimos en la ocasión anterior, fíjese, ahí dice, entraron en Capernaum.
y tan pronto como llegó el sábado. Esa palabra, tan pronto, es la palabra inmediatamente. Que en este momento estoy tratando de recordar cómo es en griego. Si me recuerdo, se la digo. Pero allí, en el versículo 21, Marcos la está utilizando mal. Ahora, claro, si usted lee el versículo 21, ahí dice: entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Usted puede decir: ¿y cuál es el error ahí? Claro, aquí no hay ningún error porque usted no está leyendo el griego, está leyendo español. Yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Entonces, lo que hicieron los traductores de la Nueva Versión Internacional es que advirtieron el error, que Marcos estaba utilizando mal esa expresión inmediatamente, que ellos utilizan la expresión tan pronto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que no van a transmitir el error al español, ¿no? Sino que lo hacen es que lo corrigen. Y por eso es que usted lee el versículo 21: entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Entonces, ahí no hay error. No, no lo hay. No lo hay, porque ese no es el griego, ese es español. Pero vea cómo resolvió el problema Casiodoro de Reina. Si usted está utilizando la Reina Valera, ya se dio cuenta cómo resolvió el problema Casiodoro de Reina. De la expresión inmediatamente o tan pronto del versículo 21. Ya vio cómo la leyó, cómo la resolvió Casiodoro de Reina. Yo sé que muchos de ustedes tienen la Reina Valera, ¿no? Ajá. ¿Cómo lo resolvió Casiodoro de Reina? No se ha fijado. Bueno, alguno dirá: si es que no la encuentro. Eso fue lo que hizo Casiodoro de Reina. Como vio que había un error, no lo puso. Entonces, ¿cómo lo puso? Yo aquí tengo las dos, ¿verdad? Tengo la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional al mismo tiempo. Entonces, así lo tradujo Casiodoro de Reina. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. O sea que Casiodoro de Reina, que lo he dicho muchas veces, él fue un genio, porque él tradujo la Biblia solo. Después Cipriano de Valera le ayudó revisándola cuando ya Casiodoro había fallecido. Y eso es un mérito, porque hoy en día ninguna traducción de la Biblia la hace una persona sola. Hoy son equipos multidisciplinarios de teólogos, lingüistas, y ahora también se está introduciendo especialistas en ciencias sociales, pero no de la actualidad, sino que de la antigüedad, para poder acercarse lo más que se pueda al texto original. Entonces, hoy cualquier traducción moderna, y cuando hablo de traducción moderna me estoy refiriendo a traducciones como la Biblia en lenguaje sencillo, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera contemporánea, la traducción, ¿cómo se llama? La de las sociedades bíblicas, que la sacaron para competir con la Nueva Versión Internacional. Ya me voy a acordar también. Me acuerdo de las siglas, pero no me acuerdo de lo que significa en este momento. Bueno, el hecho es que esas son traducciones modernas. Incluso las revisiones no las hace una persona, las hacen equipos multidisciplinarios, como le he mencionado. Ahora, ese es el gran mérito de Casiodoro de Reina, ¿no? O sea que él era gran conocedor del hebreo, arameo
griego y español para poder hacer la traducción. Era tan bueno con el griego que él se dio cuenta que Marcos estaba utilizando mal. Pero entonces vino Casiodoro de Reina y él lo que hizo fue quitar la palabra. La palabra inmediatamente, como la había puesto en una posición gramaticalmente errónea, Marcos, entonces viene él y la quita. Y por eso traduce: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Pero ahí no está la idea de inmediatamente o tan pronto. De Casiodoro de Reina optó por eliminarlo. La Nueva Versión Internacional optó por conservar el inmediatamente, pero ponerlo en posición correcta. Esa es la primera vez. La segunda vez la encontramos en la lectura de hoy, en el versículo 29. Otra vez estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice: tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. De nuevo, Marcos ahí está utilizando mal la expresión inmediatamente, que la Nueva Versión Internacional traduce tan pronto. Pero si usted lee el versículo 29, ahí dice: tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. ¿En qué está el error? No hay error. Pero de nuevo, no lo hay porque es una traducción. Pero si usted fuera a ver la estructura, la construcción gramatical que utilizó Marcos, y conociera cómo deben ser las estructuras gramaticales del griego, usted sabría que hay un error ahí. Casiodoro de Reina se dio cuenta que otra vez estaba cometiendo el mismo error, y con la misma palabra, que en griego es una sola, mal posicionada. Entonces, ¿qué hace Casiodoro de Reina? Lo mismo. Vea la Reina Valera en el versículo 29. Dice: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. ¿Y a dónde está la idea de inmediatamente o tan pronto? No está. Simplemente la quitó. Y la quitó por eso, porque estaba mal ubicada. Entonces, como que el pensamiento de Casiodoro de Reina era: como esto es un error, entonces no lo pongo. Y no lo tradujo. Entonces, la Nueva Versión Internacional, los especialistas, esos equipos multidisciplinarios, dicen: aquí hay un error. ¿Por qué ocurre el error? Porque la gente que escribió Marcos no manejaban el griego tan bien como otros libros del Nuevo Testamento, que es un griego impecable, como el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, que son escritos, usted sabe, por los mismos redactores, ¿no? O sea, es un griego calidad. Entonces ellos dicen: fue un error, entonces corrijámoslo, pongamos lo que ellos quisieron decir. Entonces vea cómo hay diferencia entre traductores. Claro, como usted sabe que hay gente chiflada, ¿no? Entonces dice: aquí le están añadiendo la palabra, porque mire, aquí dice: tan pronto como salieron de la sinagoga. Y no, la Reina Valera dice: al salir de la sinagoga. Ese tan pronto le están añadiendo. Y la Biblia dice que el que le añada la palabra, el Señor le añadirá todas las plagas que están escritas en este libro. Así que se lo va a llevar el diablo por andar usando esa traducción. Ese que está hablando, eso es un ignorante. Es un ignorante. No se da cuenta que es lo inverso. No es que la NBI le esté añadiendo. Fue Casiodoro de Reina el que le quitó. ¿Por qué le quitó? ¿Porque le dio la gana? No, porque se basó en la explicación que le estoy dando. Vaya, hasta ahí voy a llegar, hermanos, con el tema de los errores gramaticales. Como estos que le he explicado, hay una cantidad considerable en Marcos. Y como le digo, si usted quiere, yo podría ir, si usted quiere, ¿verdad? Cada vez que veamos un versículo o más, y yo le voy explicando cada uno de los errores que Marcos haya cometido. Pero mire, ya me tiré la mitad del tiempo explicándole este detalle y no hemos comenzado el pasaje de hoy. Entonces, por evitar eso,
Entonces yo dije, bueno, por lo menos una vez se los tengo que explicar, ¿no? Y aproveché que están juntos, o relativamente juntos, ¿verdad? Y que es una misma palabra, o sea, Marcos tenía problemas. Y eso aparece en todo el Evangelio. O sea, él no tenía problemas, no sabía gramaticalmente cómo se utilizaba la palabra inmediatamente, o que la NBI traduce tan pronto. Ahora, allí, como le digo, es una cuestión de gusto, ¿verdad? Si usted dice, bueno, yo prefiero que lo que Marcos se equivocó y no puso en el lugar adecuado, porque eso no es que la palabra no vaya ahí, es que no la pone en la posición que le corresponde. Eso es todo. Eso es todo. O sea, de entender se entiende, pero la gente sabe que la persona está hablando mal. Bueno, si la otra persona tampoco conoce el idioma, ni cuenta sabe que está hablando mal. Creo que fue hoy que escuchaba a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que él decía, refiriéndose al tema de la guerra, estos temas de los acuerdos de paz, decía, en la guerra hubieron dos bandos. Ya se dio cuenta que hay un error ahí. ¿Sabe por qué no nos damos cuenta? Porque no conocemos el idioma. Pero ¿usted entiende lo que este magistrado dijo? En la guerra hubieron dos bandos. ¿Usted entiende eso? ¿O no lo entiende? Se entiende, ¿verdad? Aunque lo está usando mal, porque la palabra hubieron no existe. Lo correcto es decir, en la guerra hubo dos bandos. Hubo dos bandos. Hubieron no existe. Pero fíjese, si un magistrado de la Corte Suprema de Justicia dice hubieron, ¿qué podemos esperar de la gente común, verdad? Entonces, la gente no sabe que está cometiendo un error, pero le entiende. Lo mismo sucedía con Marcos. Marcos no sabía que estaba ubicando mal la palabra. Él no sabía que, de acuerdo a la gramática del griego, esa palabra inmediatamente no va allí. Él no lo sabía, pero la gente tampoco lo sabía, pero entendían, porque todos lo hablaban mal. Pero cuando ya llegan los especialistas, que son los traductores, dice, esto es un error. Por eso le digo, una cuestión de gusto. ¿Usted qué prefiere? Que cuando alguien comete un error, que hay, como los que le estoy poniendo de ejemplo, ¿qué prefiere? Que el traductor lo vuele de un tajo y lo quite porque es un error, o prefiere que se corrija y se diga lo que quisieron decir. Lo que usted responda, ahí es donde usted, ahí sí, mire, ahí tiene ya un criterio para usted escoger qué prefiere, si la Reina Valera, o en este caso la Nueva Versión Internacional, o cualquier otra que usted quiera. El problema es ponerse a pensar que la Reina Valera es la inspirada, ¿verdad? Y que las demás como que tienen que salir de ahí, ¿verdad? Y que si no dice como la Reina Valera, es que la Reina Valera tiene errores como ese que le estoy mencionando. O sea, a mi juicio, pero eso es mío, ¿verdad? A mi juicio, no se tiene que eliminar una expresión de la escritura porque está mal ubicada, en un mal puesto, que gramaticalmente es erróneo. A mi juicio no se debe quitar. Pero Jesús de Reina lo quitó. Pero en la NBI y en otras traducciones modernas dice, no, lo dijo mal, pero lo dijo. Entonces, pongámoslo como es correcto, y lo ponen. Eso me parece a mí que es ser más fiel a los originales, ¿no? Entonces vea entonces que no es que alguien le añada, es que el otro le quitó y usted no lo sabe.
Pero por eso uno no tiene que tomar decisiones con el hígado como lo hace mucha gente, sino que uno tiene que tener motivos, tiene que tener razones. Bueno, como le dije, hasta ahí de gramática. Pero quiero ahora mencionarle, aprovechando que estamos en este pasaje, otra de las características de Marcos. Y es que Marcos utiliza lo que algunos comentaristas han llamado los tiempos duales. ¿Qué significa eso? Que Marcos tiene la costumbre de decir el tiempo dos veces y en la misma frase. Veamos un ejemplo. Versículo 32. Dice: al atardecer, cuando ya se ponía el sol. O sea, está repitiendo. Hubiera bastado con que dijera al atardecer, y con eso ya nos ubicó en el tiempo. También era suficiente con que dijera cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús, etcétera. Al decir cuando ya se ponía el sol, ya nos ubicó en qué hora del día aproximadamente estaba hablando. Pero él lo dice dos veces: al atardecer, cuando ya se ponía el sol. Y no precisamente eso es el atardecer, pues, cuando ya se está poniendo el sol. ¿O no es así? Y así vamos a encontrar, hermanos, otros ejemplos, como por ejemplo lo inverso, ¿verdad? Al amanecer, cuando el sol salía. Y no es al amanecer que sale el sol. Y cuando sale el sol, que no es cuando amanece. A eso es a lo que los comentaristas llaman tiempos duales, que es una costumbre de Marcos. Eso no es un error. Bueno, alguien podría decir es una redundancia, ¿verdad? Está redundando. Porque basta con que diga uno y ya, basta que diga al atardecer o que diga al caer el sol y ya nosotros sabemos de qué momento del día está hablando. Pero él lo dice dos veces. Entonces, esa reafirmación de Marcos por el tiempo, porque en realidad eso es lo que él busca, reafirmación, es una característica de él. Bien, hoy sí vamos a entrar al versículo 29. Entonces dice: tan pronto, y aquí va a ver la importancia de respetar el inmediatamente, que si Marcos no lo puso bien gramaticalmente o no, pero el dato que es inmediatamente es importante, ya lo verá por qué. Dice el 29: tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. ¿Por qué es importante la expresión tan pronto? Que recuerda que en el griego literalmente significa inmediatamente. ¿Por qué es importante? Porque nos está diciendo que de la sinagoga, de la casa donde el Señor había estado enseñando, como lo vimos en la ocasión anterior, la casa de Pedro estaba, exageremos, algunos metros. Porque de la sinagoga a la casa dice que fue algo que lo hicieron inmediatamente. Ahora, eso es importante porque en excavaciones arqueológicas que se han hecho de ese sustrato del siglo I, que es cuando Jesús vivió, de lo que era la población de Capernaum, sucede que las viviendas que hay en esa área son viviendas de una sola habitación. Los restos de ella, ¿verdad?, indican eso, porque ya pasaron 2000 años, ¿verdad? Esas casas ya no están. Pero los arqueólogos han descubierto que de acuerdo a los restos que quedan, esas eran casas de una habitación. Entonces, ¿por qué es importante el dato? Porque entonces significa que si ese era el lugar donde Jesús se movía, y eso es lo que Marcos escribió,
qué es lo que cayó de reina le voló. Pero como Marcos lo escribió, entonces, ¿qué sucede? Eso nos da la idea de la condición social a la cual pertenecía Pedro. O sea, Pedro vivía en una casa de una habitación. Y en esa habitación, ahí era lo que hoy llamamos sala, ahí era cocina, comedor, dormitorio, baño, todo. Y algo más para que se sorprenda. La costumbre en la tierra de Israel, en el siglo primero, era que los animales vivían dentro de la casa, estaban dentro de la casa. No había corrales, no había patio. Si acaso Pedro tenía gallinas u ovejas, o exageremos, alguna su vaquita, todos estaban dentro de una sola habitación. Eso explica por qué cuando Jesús entró, inmediatamente tuvieron que explicarle que la suegra de Pedro estaba enferma. ¿Por qué se lo tuvieron que explicar? Porque Jesús entró a la casa de Pedro y era una casa de una sola habitación. Entonces, al entrar, ahí estaba en la cocina, en el comedor, en el establo, en el baño y en el dormitorio. Ahí estaba bueno, no eran camas las que utilizaban, eran esteras. Por poner una idea, algo así como una especie de petate, ¿no? No era petate, pero como digo, es para dar la idea, que desenrollaban. Por eso, porque eran tan pequeñitas las casas, que por las noches era que ponían, tampoco era una colchoneta, pero algo así, ¿verdad? Entonces, la desenrollaban y ahí se acostaban. Y en la mañana la enrollaban y la colgaban del techo para tener espacio donde moverse. ¿De qué ocurrió? Que cuando Jesús entra a la casa de Pedro, la suegra estaba acostada. ¿Y qué ocurre si usted está acostado en el sillón de su sala un día y de repente llega un hermano a visitarlo? ¿Qué le dice usted? Ay, cierra la puerta, por favor. ¿Le dice eso? No, usted inmediatamente se sienta. Ay, hermano, disculpen, no sabía que iba a venir, pero me halló aquí contando las tejas, pero pase adelante. Se levanta, pero la suegra de Pedro no se levantó. Eso era descortés. ¿Por qué era descortés? Tuvieron que explicarle al Señor: está enferma, tiene fiebre, para que Jesús entendiera que esa era la razón por la cual no se levantaba. Entonces vea cómo una palabra, porque le dije en griego es una palabra, vea cuánta información nos da. Entonces, uno no puede tomar así, por eso le decía que a mi juicio uno no puede quitar un elemento como ese solo porque está en una mala posición. Es mejor corregirlo y ponerlo, porque entonces entendemos lo que está pasando. Porque uno se pone a pensar y como todo lo ubicamos en nuestro contexto, nos imaginamos a Jesús entrando en la sala, que ellos ese concepto de sala no lo tenían. Pero como nosotros hacemos a Jesús soyapaneco, entonces decimos, entró a la sala y entonces Pedro le llegó a decir: Señor, fíjate que mi suegra, mi amada suegra, está enfermita, pudieras entrar y orar por ella. Ah, ¿cómo no? ¿Por dónde está? Aquí es el dormitorio, aquí te va a apartar la cortina, Señor, pasa por favor, aquí está la cama, aquí está mi suegra, mira. Así nos imaginamos. Nada que ver, hermano, nada que ver. O sea, eran casitas de una habitación. Entonces Pedro era un hombre pobre, como todos los seguidores del Señor Jesús, con excepción de los hijos de Zebedeo, que no recuerdo en este momento si lo mencionamos cuando pasamos por el llamado de ellos, que explicamos que ellos tenían ya jornaleros u obreros, sí lo mencionamos. Eso implicaba ya un grado económico un poquito, no rico, ¿verdad? Pero por lo menos estaban en una escala más arriba. Pero Pedro y todos los demás discípulos es gente que vive así.
en una condición triste. Y estaba muy cerca de la sinagoga. Entonces, ahí está el valor de la palabra. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. Fíjese las sutilezas. Por eso yo he dicho otras veces que la Biblia hay que leerla con lupa, despacio y con cuidado. Porque vea, se lo leo de nuevo al versículo 29. Tan pronto como salieron. ¿Salieron es singular o es plural? Es plural. Es decir, no iba solo Jesús. Entonces está hablando que salió Jesús con otras personas, que en este momento no sabemos quién era. Entonces sigamos leyendo. Tan pronto cuando salieron Jesús y algunas personas, Jesús fue con Jacobo y Juan. Es decir, Jesús sale con otras personas, porque dice salieron en plural, y con Jacobo y Juan, es decir, que se les suman a los que ya habían salido, van a casa de Simón y Andrés. Entonces, aquí viene la adivinanza. ¿Con quiénes Jesús salió de la sinagoga? Porque yo le dije, al usar el plural significa que no salió Jesús solo, salió con otras personas, por lo menos una o más. ¿Quién era ese uno o más que salieron con Jesús? Ahí están las sutilezas, fíjese, del texto. Pero el mismo texto lo está diciendo. Jesús salió de la sinagoga con Simón y Andrés. Y se le suma Jacobo y Juan y se van a unos pasos donde era la casa de Simón. Pero entonces note, en el relato de Marcos se está tratando de evitar mencionar a Pedro, que es Simón. Porque sí dice que iba con Jacobo y Juan, pero no dice que iba con Simón o Pedro y Andrés. Tiene que decir que van a casa de Simón, porque ahí es donde llegan. Entonces, esa es una tendencia que vamos a ver en Marcos, el tratar de evadir a Pedro en cierta manera, como sutilmente, como lo estamos viendo acá. Dice el 30, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Se lo dijeron enseguida porque al entrar la señora no se levantó, siguió acostada en estera. Se lo dijeron a él. Entonces Jesús reacciona, versículo 31. Él se le acercó, la tomó de la mano y le ayudó a levantarse. Pero era tomarla de la mano en un toque de esos que solo el Señor da, un toque sanador. Y le ayudó a levantarse y se levanta la hermana. Entonces, dice la parte final del versículo 31, se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Esta es la primera sanidad que relata el Evangelio de Marcos. Entonces vea, Marcos está haciendo dos cosas. Ya vimos la vez anterior, lo primero que él narró fue la expulsión de un demonio, de aquel hombre que estaba en la sinagoga. Pero ahora está sanando a un enfermo, que es la suegra de Pedro. Y de ahí en adelante, en el mismo pasaje que hemos leído hoy, las dos cosas se unen. Si quieren lo vemos ya de una vez. 32. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, ¿verdad? El tiempo dual. La gente le llevó a Jesús, oiga, todos los enfermos y endemoniados, ahí los está juntando, enfermos y endemoniados. 33, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. 34, Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades, sanando enfermos. También expulsó a muchos demonios, expulsión de demonios. Entonces vea,
Y así va a ser Marcos de aquí en adelante. Él pone la sanidad y la expulsión de demonios como elementos paralelos. Y vamos a ver que hay casos en donde los une, en donde enseña que la enfermedad es debida a una posesión. Esa es otra característica de Marcos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Marcos acá? Está presentando el ministerio del Señor Jesús. Él es el que echa fuera demonios y es el que sana las enfermedades. Pero en el relato de la sanidad de la suegra de Pedro, ahí se establece el patrón que se va a repetir en todas las sanidades que Jesús haga y que aún sigue haciendo en el día de hoy. ¿Cuál es el patrón? Número 1, versículo 30. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Hay una necesidad. Número 2, enseguida se lo dije a Jesús, pedirle a él. Versículo 31, y este es el número 3. Él se acercó, la tomó de la mano y le ayudó a levantarse. Es decir, ante la información que se le da a Jesús, él viene, la toca y la sana. 4, entonces se le quitó la fiebre, sanidad. Y 5, y se puso a servirles. Eso es bien interesante también, fíjese, eso de servir. En el griego es la palabra diaconén, de donde viene la palabra diácono, y su femenino diaconizan. Entonces, diácono es alguien que sirve, diaconisa es una que sirve. Ahí se lo estoy diciendo bonito. Pero si quiere que se lo diga como es, diácono significa sirviente y diaconisa significa sirvienta. Eso es un diácono y una diaconisa. Entonces, lo interesante es que la expresión diaconén, que es la que se está utilizando ahí cuando dice que ella, la suegra de Pedro, ya sanada, se puso a servirles, en Marcos, casi siempre la expresión diaconén o servir se le aplica a mujeres. A mujeres. ¿Por qué? Porque fueron las que más sirvieron al Señor. Eran las que sostenían al Señor, a Él y al grupo de 12 que andaban detrás de Él, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? Que estas mujeres tienen un lugar preponderante, y no solo en Marcos en realidad, pero Marcos es el que relaciona a diaconén casi exclusivamente con la mujer, raras veces con el hombre. Entonces decíamos, hay 5 elementos. Hay una situación de necesidad, una enfermedad. 2, se le dice a Jesús. 3, Jesús la resuelve. 4, la persona recibe la respuesta. 5, como consecuencia de eso, le sirve. Entonces, ese patrón se va a repetir una y otra y otra y otra vez en todas las sanidades que se van a narrar en Marcos, y como le decía, aún en las sanidades que Jesús hace hoy. Porque ¿acaso no es esa nuestra historia? Que estábamos en una condición de necesidad. Le dijimos a Jesús, Él nos escuchó, Él nos respondió, nos sanó, nos libertó, nos levantó, lo que sea. Y 5, le servimos por lo que Él hizo con nosotros. Así es el Señor. Por esa razón, nosotros podemos y debemos tener la confianza que sea cual sea nuestra condición, hay salida. Si estamos enfermos o si tenemos cualquier otra necesidad, como decía un himno que ya no se canta, dilo a Cristo. Si te sientes solo y abatido, dilo a Cristo. Si te sientes confundido, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. Dilo a Cristo, dilo a Cristo. Así decía el coro de ese himno. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo a Cristo,
dilo solo a Él. Eso hay que hacer. Ante una situación, dilo a Cristo. Díselo a Él. ¿Y qué va a ocurrir? Al decírselo a Él, hará lo que hizo con la mujer, no la mujer, la suegra de Pedro. Que Jesús extendió la mano para tocarla. Él también extenderá su mano para tocar tu vida, tu situación y para ayudarte a levantarte. Entonces viene la respuesta. Y cuando ya viene la respuesta, ¿qué sigue? Servirle a Él. O sea, la suegra de Pedro se levantó y estando sana, como Marcos dice que era el atardecer, que el sol se estaba ocultando, dice, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se levantó a hacer la suegra de Pedro? La cena, obviamente. Entonces, ahí es donde Jesús cena, está terminando ese día de reposo. Y entonces dice, la gente cuando oyó que en la sinagoga había libertado a alguien que tenía espíritu inmundo y que ha sanado a la suegra de Pedro, empiezan a traer, hermanos, a los enfermos y a los endemoniados. De manera, dice, que la población entera se estaba congregando a la puerta. Eso no tenemos que pensar que era una exageración cuando dice la población entera, porque Capernaum era una vía muy pequeña, no vivía mucha gente ahí. No tengo el dato en este momento de cuántas personas, pero fácilmente podríamos pensar que tal vez vivían 200, 300 personas, algo así. A eso se refiere cuando dice que la población entera se estaba congregando a la puerta. 34, Jesús sanó a muchos. Fíjese que acá el énfasis es en muchos, porque aparece 2 veces la expresión. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios. Que se repite 2 veces, muchos, que eran muchos los enfermos y muchos los demonios expulsados. No dice todos, no dice todos, pero dice que muchos. Y cuando echaba fuera los demonios, dice, no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Es decir, lo mismo que había sucedido en la sinagoga, que el demonio dijo, yo sé quién eres tú, el santo de Dios. Y Jesús le dijo, cállate. Y como le dije en esa ocasión anterior, es una expresión muy fuerte, ese cállate. O sea, cállate es la manera educada de decirlo. Y yo le decía, en español hay una forma también de decirlo con la fuerza que Jesús lo dijo, pero es tan fuerte que yo no lo voy a usar en el púlpito y tampoco lo uso hablando fuera del púlpito, porque suena hasta vulgar. Pero esa expresión fuerte es la que Jesús le dijo al demonio, cállate. Entonces, igual aquí no los deja hablar, porque los demonios sabían quién era Él. Entonces, ¿por qué Jesús no quiere que la gente sepa que Él es el Cristo? Porque eso es lo que están diciendo los demonios. Tú eres el santo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Pero el Señor no los dejaba hablar para que no dijeran eso. La pregunta es, ¿por qué no quería Jesús que se diera a conocer quién era Él? Porque esa es otra característica del Evangelio de Marcos, lo que algunos teólogos han llamado el secreto mesiánico, que Jesús no quería que la gente supiera que Él era el Mesías. Ese es otro tema que lo vamos a explicar otro día, porque ya no nos queda tiempo y va a salir, aquí mismo en este capítulo 1 volverá a salir el tema del secreto mesiánico. Pero hermanos, hay una enseñanza importante que podemos aprender hoy. Y es que si te sientes débil y confundido,
Dilo a Cristo. ¿Estás enfermo, preocupado? Dilo a Cristo. ¿No tienes trabajo? Dilo a Cristo. ¿Problemas con el vecino? Dilo a Cristo. ¿Te quitaron el novio? Dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Amén. Dilo a Él y tu situación será resuelta. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero invitar a las personas que todavía no reciben al Señor Jesús como Salvador, pero si usted al escuchar se da cuenta de la necesidad de venir para creer en el Hijo de Dios, porque todos tenemos necesidades y algunas personas acuden a amigos, acuden a empresas y muchas veces es en vano. Pero cuando se lo decimos a Jesús, Él siempre extenderá su mano para ayudarnos a levantarnos, como le ayudó a la suegra de Pedro. Le ayudó a levantarse. ¿Quiere usted venir ahora y recibir la ayuda del Señor? Se encuentra en pecado y dice: yo no soy digno, no soy digna. Igual, dilo a Cristo, recíbele como Salvador y Él extenderá su mano a ti para levantarte y tengas el perdón. Cualquier persona que por primera vez necesita recibir al Hijo de Dios puede ponerse en pie, por favor, en el lugar donde se encuentra. Las personas que se van a entregar al Señor por primera vez o que se van a reconciliar, pónganse en pie ahora. Muy bien, aquí hay una persona, Dios lo bendiga. ¿Alguien más? Aquí hay otra persona más, Dios le bendiga. ¿Alguien más que necesita hacerlo? Puede ponerse en pie y vamos a orar. Es su oportunidad. Venga, dile a Cristo y Él te ayudará. Muy bien, aquí hay dos señoritas, Dios las bendiga, bienvenidas también. Alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse, ponte en pie y oraremos por ti. ¿Hay alguna otra persona? ¿Necesitas venir al Hijo de Dios? Ponte en pie. Ponte en pie. Atribulado, díselo a Cristo, ponte en pie. Desesperado, piensas aún quitarte la vida, mejor díselo a Cristo. Ponte en pie para que oremos por ti. Muy bien, aquí hay una niña, Dios la bendiga, bienvenida. ¿Alguien más? Póngase en pie, queremos orar. Solo voy a pedir que por favor lo haga rápidamente porque voy a orar en este momento, pero no quiero que usted vuelva a su casa igual que como vino. Venga, pero para experimentar la gracia y la mano del Señor extendiéndose para ayudarle a levantarse. ¿Alguien más? Es la última invitación que hago, pero si hubiese alguna otra persona, póngase en pie. Y es el último llamado que acabo de hacer. Muy bien, ahí atrás hay otra persona, Dios la bendiga. Bienvenida. Si hubiese alguien más, puede pasar. Muy bien, de este lado hay otra joven que pasa, Dios la bendiga. Más atrás también hay un joven que viene, bienvenido. ¿Alguna otra persona?
su momento. A usted que nos ve por televisión, también le invito para que cualquiera sea la situación que esté viviendo, con toda confianza, dígaselo al Señor. Él está a su lado. Únase con nosotros en esta oración. Padre, te damos las gracias por cada persona que está aquí al frente, como también aquellos que a través de la televisión o a través de las emisoras de radio están entregando su vida a ti. Padre, te rogamos, perdónales, libértales, dales vida nueva, de tal manera, Señor, que este paso que hoy están dando de venir ante tu presencia sea ese paso de fe que producirá que tú extiendas tu mano de ayuda para ayudarlos a levantarse. Levanta, Señor, a cada persona, a estos jóvenes, a estas señoritas, a estos hombres, a estas mujeres, levántales. Levanta a los televidentes, levanta a los radioescuchas. Señor, en medio de tu pueblo también vivimos diversas necesidades y preocupaciones, pero queremos, Padre, pedirte y contarte a ti lo que nos ocurre, sabiendo que nos ayudarás, nos darás la mano para levantarnos. Levántanos, Señor. En ti está nuestra confianza y te serviremos todo día de nuestra vida, con cada onza de fuerza y salud que nos des. Te serviremos, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador lo pedimos. Amén.